Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos todos a esta casa de adoración, a esta casa de oración y a esta casa de encuentro fraternal. Hoy estoy contento por dos razones por lo menos. Primero, porque todos nuestros hermanos están saliendo de esta enfermedad, se están recuperando y es un motivo para dar las gracias al Señor. Así que alabado sea nuestro Señor. Pero también estoy contento porque veo el actuar de Dios en el tiempo, a veces pues de una manera sorprendente, ¿no? Allá por el año 2016 hubo un programa evangelístico en Madrid y a mí se me pidió que participara, que diera un testimonio. Di un testimonio pequeño de unos 10 minutos creo, y de todas las cosas que yo podría decir, hablé del proceso, de mi proceso de conversión, pero también mencioné un elemento importante, el final del instituto, que para mí fue como identificar de alguna manera, o fue uno de los llamados que el Señor me hizo para que le sirviera. Bueno, pues hablé de esa clase, hablé de los estudios, del fin de los estudios, de una visita que hice
a la casa de nuestra tutora y profesora de matemática y tal, unas cuantas cosas de estas. Bueno, pues ahí se quedó 2016. 2022, esta semana, martes, justamente, veo en el teléfono una llamada a un número desconocido de allá de nuestro país, luego un WhatsApp, y la persona que me escribió pues tenía el nombre en el WhatsApp, y enseguida me di cuenta que era uno de mis compañeros de instituto. Ahora vais a descubrir los años que tengo. Terminamos en 1992, así que hace 30 años atrás. Bueno, veo este mensaje y me preguntaba si ese era el número de Mijail Butoyu, que soy yo, que era compañero. Me preguntaba este chico. Y yo sabiendo quién era, así un poco bromista, digo, no, este es el número de Santa Claus y sirve para deseos especiales. Entonces este chico, por serio, me envía una foto desde hace 30 años y dice, quisiera saber si usted es la persona que está en la derecha de la foto. Y otra vez le contesto, no, ya no soy así, no soy yo. Porque claro, en aquel entonces yo era sumamente delgado, alto y delgado. Entonces, después lo llamé y hablé con él. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? ¿Y qué tiene que ver con ese testimonio? Pues mis hermanos, ellos formaron el grupo de WhatsApp. Evidentemente me buscaron en internet y para que me vieran y hablaran entre ellos de si era yo, si me parecía siquiera a cómo era hace 30 años, pusieron un vídeo. ¿Y cuál vídeo? Justamente ese. ¿No es interesante? Después de tanto tiempo, que un material vídeo que grabamos que pueda servir de testimonio a alguien a saber dónde, porque nunca se me pasó por la cabeza que eso llegaría a ser visto por mis compañeros. Ninguno es adventista. Y no tenía relación con ninguna, ya con ninguno. Habíamos perdido la conexión. Así que, qué interesante, ¿no? Pues mis hermanos, esta tarde os propongo que nos acerquemos a un tema que quizás el título les sorprenda, la muerte de Charles Darwin, pero no es que lo haya elegido solamente así por así. Es un texto que vamos a ver que tiene una base. Hay un cuadro que se llama así, la muerte de Charles Darwin. Vamos a ver el cuadro y ustedes que son buenos en el arte, díganme si les gusta. ¿Qué observan ustedes en ese cuadro? Hay ahí la forma de una persona, como que un puente, como que agua, que muchos colores. ¿Es alegre o un poco tenebroso? Sí, más bien tenebroso, ¿verdad? Por eso mismo se llama La muerte de Darwin. Bueno, ¿cuánto pagarían ustedes por ese cuadro? ¿Lo colgarían en su sala de estar? Bueno, veo por ahí que no estáis muy de acuerdo. Pues mis hermanos se van a sorprender completamente cuando escuchen que este cuadro se vendió por 6.097.000 euros. Lo sorprendente es que es un cuadro moderno. Se pintó en 2013. Su autor es Adrián Gueñe, es un pintor joven y resulta que se vendió por esta cantidad extraordinaria. Ahora, yo traigo este cuadro sobre todo para que nos quedemos con el título, La muerte de Charles Darwin. ¿Por qué? ¿Qué es lo que trajo este señor? ¿Por qué lo conocemos? ¿Por qué todo el mundo lo conoce? Es el que propuso, es el padre, es el pionero de la teoría de la evolución, que va a la par con la negación del Dios creador. Si eres evolucionista no puedes creer que Dios es el Dios creador, y cuando dejas de creer que Dios es el Dios creador, también dejas de creer en la palabra de Dios. Así que yo que os propongo que ese concepto, esa idea
de no creer en Dios, de no creer en un Dios creador, de abandonar la fe, que dejemos que se muera realmente esa idea. Porque, mis hermanos, son tiempos de vivir la fe. Ustedes se han dado cuenta, nos estamos dando cuenta que la sociedad ha cambiado, en 2 años ha cambiado estrepitosamente y nos estamos preguntando si realmente se puede vivir o no se puede vivir la fe, porque hemos entrado en un terreno donde la conciencia de la persona es atacada, ¿verdad o mentira? Estamos entrando en otro nivel donde se cuestiona que nuestro cuerpo sea nuestro cuerpo, ¿verdad o mentira? Eso es lo que está pasando, pero eso será novedoso. Mis hermanos, a lo largo de la historia, este mundo se ha movido en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y si nosotros queremos comprender lo que está pasando, tenemos que verlo todo dentro de lo que es el gran conflicto entre Cristo y Satanás, que se manifiesta en la realidad y a través de los seres humanos. Nosotros somos los actores. Este señor no creo que hablara de parte de Dios. No creo que el Espíritu de Dios le inspiró para que planteara al mundo la teoría de la evolución, que hoy, por cierto, pues se la están dando de comer a todos los niños en todas las escuelas, bueno, a los adultos también, y a todo el mundo científico. Eso es muy interesante. También es muy interesante, y me acuerdo de una clase cuando, hablando de ética, en el seminario el profesor nos hablaba de imponer la evolución a la medicina. Y ahí ya sabéis, el más fuerte sobrevive. Y vamos a elegir, en vez de tratar a los dos, pues tratamos solamente uno, pero si se muere el débil, ¿qué más da? O el anciano. No, esa no es la moralidad de Dios. Así que muerte a las ideas de Charles Darwin. Hay que creer en Dios y vivir con Dios. Y os propongo para hoy el texto de Primera de Timoteo, capítulo 6. Esta carta, que es de lo último que escribió el apóstol Pablo, se cree que lo escribió en el año 65, 66, que es al final de su vida prácticamente. Le escribe a Timoteo, un joven recién convertido, un joven que había recibido la fe de su abuela, su madre. Él la había abrazado y se mostró como una persona de verdaderamente fe, siendo que era joven. Y ahora el apóstol Pablo estaba percibiendo que finalizaba su vida, porque él vivía en el Imperio Romano, ahora estaba en Roma, estaba en la cárcel, y el emperador era ¿quién? El psicópata de Nerón. Permitidme que lo diga así, eso dicen todos los históricos que lo analizan. Entonces, en ese contexto, mis hermanos, se pudo vivir la fe. Y ese es el desafío para nosotros. Vivimos la fe, vivimos verdaderamente con fe. Nos van a vencer los tiempos, nos va a vencer la política del momento que se esté dando, nos va a vencer, va a ser más fuerte que nuestra fe. Vamos a confiar más en qué comparado con confiar en Dios. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo. Vamos al texto de 1 de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer del 11 al 16. Son palabras muy fuertes, pero que salen de un corazón convencido. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano,
Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Fíjense que este amén está en el texto. El propio apóstol Pablo, después de hacer estas declaraciones eminentemente fuertes, pero verdaderas, enormes verdades, él mismo dijo un amén. Esto es así. Y se lo estaba diciendo a Timoteo, que era un joven cristiano a quien él quería y apreciaba. Le estaba dando lo mejor de sí. Es como que estaba escribiendo su testimonio junto con su testamento, porque Pablo sabía lo que iba a pasar en su vida. Pues mis hermanos, yo creo que el desafío para nosotros es que vivamos en un mundo completamente loco. Este sí es muy talentoso. Si ustedes miran otras pinturas que hacen, por cierto, esa letra de abajo es que uno tiene el don de lengua, se entiende lo que ahí pone, pero entonces lo que quiero decir que hay quien da 6.097.000 euros por esa pintura. Y se podría dar un uso mucho mejor a ese dinero. ¿Verdad que sí? Vivimos en un mundo así. También vivimos en un mundo en el cual lo bello ha cambiado muchísimo de definición. Si ustedes miran los cuadros del siglo XVIII o los cuadros del periodo renacentista, son preciosos, verdaderamente vale la pena que hagas una visita a un museo. Pero cuadros así, no sé, no quiero quitarle ningún mérito, pero a mí tampoco me gusta. No es algo que yo pondría en mi comedor y mucho menos pagaría eso por él. Pero eso es que estamos en un mundo completamente cambiado, cabeza abajo. En un mundo como ese, el apóstol Pablo estaba viviendo la fe y estaba haciendo unas declaraciones fantásticas y además imperativas. Puesto que estamos viviendo en un tiempo completamente cambiante y desde hace 2 años para aquí las cosas han cambiado, que no reconocemos nuestro mundo y estamos llegando en unos niveles en los cuales hay verdaderos desafíos para la fe y para la conciencia. Entonces, mis hermanos, el apóstol, este texto nos sirve muchísimo para entender algo. La primera declaración: mas tú, hombre de Dios. Roma tenía millones de personas en aquel entonces, era una gran metrópoli. En Roma se hacían los negocios de los imperios, se vendía y se compraba todo tipo de cosas en Roma. En Roma la vida no tenía valor. Los esclavos no eran considerados personas, aunque eran personas como nosotros. Los podían matar a discreción o abusar como quisieran. Un mundo aberrante. Nerón se creía músico. Sabéis que uno de los filósofos que él condenó dijo que por lo menos dejara de maltratar al mundo con su música. Pues mis hermanos, en ese tiempo Pablo está diciendo: tú tienes que ser diferente. Si esta gente corre por los negocios, tú mira en otra dirección. Si esta gente busca carrera política, tú no. Si esta gente busca carrera militar, tú no. Si esta gente se va al Coliseo y se está riendo cuando se matan unos a otros, tú no. Tú no puedes hacer eso, porque tú eres un hombre de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios. Te invito que captemos estas palabras, que las pongamos en el alma y digamos: yo, por ser hombre de Dios, he de ser diferente.
huye de estas cosas. ¿De qué cosas decía que había que huir? Pues fíjense, si nosotros leemos en el capítulo 6 del versículo 8, empieza diciendo el apóstol Pablo: así que, teniendo sustento y abrigo, estamos ya satisfechos. No sé si podemos decir amén a eso, pero deberíamos de ponernos esas referencias, y si tenemos más, alabado sea el Señor. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe esto, mis hermanos, no crean que estaba haciendo filosofía. Era literalmente así. Los cristianos de aquel entonces, a veces era difícil tener comida, tener cobijo o tener sencillamente una manta. Pablo pide en cierto momento que le lleve la manta y los libros. Así que las cosas han cambiado mucho, pero de lo que se trata aquí es de estar contento con Dios. Estamos ya satisfechos. Tú piensa diferente, tú sienta diferente, tú actúa diferente, le decía él. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Oiga, yo no voy a felicitar al señor que compró este cuadro, aunque lo sienta mucho por su autor, que es rumano. Pero no voy a felicitar al señor que pagó 6 millones de euros por eso. Exactamente como dice aquí, codicias necias. En aquel entonces en Roma apenas se descubría el vidrio transparente. Ahora abunda por todas partes, pero en aquel entonces valía un tremendo tesoro tener unos vasos de vidrio transparente, y pagaban un dineral. Por eso el apóstol Pablo, observando con ojos de fe, con ojos cristianos, con ojos de hombre de Dios, dice: esa gente en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Estamos en crisis económica y viene crisis económica. Pues mis hermanos, Pablo le está escribiendo a Timoteo: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia. ¿Qué es la justicia? Hacer lo correcto en cierto momento, en esas circunstancias. Sigue la piedad. ¿Qué es la piedad? Sentir con los que sufren. Eso es la piedad. Sigue la fe. Creer en Dios en cualquier circunstancia. El amor. Amar a la gente. Mis hermanos, tenemos que orar por esto. Acaba de morir en París un fotógrafo famoso, no sé si habéis visto eso. ¿Cómo murió? Se cayó el hombre en la calle y estuvo 9 horas. Y la verdad que miré una foto, no el vídeo. Y me pregunté, lo primero que me pregunté es: ¿cómo es que pasan estos al lado sin pararse y preguntar lo que le pasa a esa persona? Pero así de inhumanos nos hemos vuelto. Amar y orar a Dios para que seamos capaces de amar a la gente, por cuanto Dios nos amó y nos ama a nosotros en Cristo. Eso no sale natural del corazón humano. Hay que orar a Dios y pedirle: Señor, pon amor por tu Espíritu Santo en mi corazón. No soy capaz de amar a la gente, o amo de manera discriminada, a unos sí y a otros no. Eso no es el Espíritu de Dios. Dios ama a todos. ¿Qué más tenía que seguir? La paciencia. Con paciencia hay que esperar que se cumplan las promesas de Dios. La mansedumbre. Y luego versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. El mundo está lleno de batallas, mis hermanos, pero no de la batalla de la fe. La gente lucha por todo tipo de cosas. El apóstol Pablo ponía el ejemplo de las luchas atléticas, de las Olimpiadas, y decía de aquella gente cómo se enfrenaban de un montón de cosas para alcanzar el premio. Tenemos por delante el mayor de los premios, la vida eterna y la Canaán celestial.
No vamos a pelear esa batalla. ¿Qué es lo que nos va a parar los pies? Fíjense que los verbos son imperativos. El apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú eres joven, tienes toda la vida por delante. Diviértete, pásalo bien, cómprate el coche más caro que puedas tener, yo qué sé, pierde el tiempo, no estudies, haz lo que te dé la gana, porque ya vendrá el tiempo. No, mas tú, hombre de Dios, sé diferente. Lo opuesto de lo que está haciendo el mundo, lo opuesto de lo que están haciendo en Roma, lo opuesto a todo eso. Batalla o pelea, la batalla de la fe. Mis hermanos, estamos viviendo unos tiempos fantásticos. Son tiempos complicados, pero también gloriosos. Estamos rodeados de una nube de testigos que han estado por Dios y han peleado la batalla de la fe a lo largo de los siglos. Se puede, esto es lo que quiero decir hoy, se puede. Y lo que hace falta, mis hermanos, en este tiempo, es que se vean personas de fe, representantes de Dios en la tierra, en el aquí y el ahora. Alfred Bosché, él escribió sobre la fe lo siguiente: la fe es un don de Dios que presenta tres componentes inseparables. El componente intelectual, que se manifiesta en creencia. El componente sentimental, que se manifiesta en confianza. Y el componente volitivo, que se manifiesta en la obediencia. Repito, mis hermanos, me encanta este autor. Escribió un libro que se llama, escribió varios libros, pero escribió este libro que se llama La historia de la redención. Entonces él dice que aunque la fe es un don de Dios, esa fe se manifiesta en tres elementos principales. Del punto de vista intelectual, se manifiesta en creer o en la creencia. Del punto de vista emocional, se manifiesta en la confianza. Y del punto de vista volitivo, se manifiesta en la obediencia, en las obras o en lo que hacemos. Hoy día se está dejando la fe solamente en creer algo. No, eso no es. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo: mas tú, hombre de Dios, pelea la buena batalla. Amén. La buena batalla de la fe. Más aún, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es eso? Estaba diciendo a Timoteo, ¿ves tú esta locura del mundo que está ocurriendo por aquí? Tantas guerras, tanto conflicto, algunos se mueren. Tú echa mano de la vida eterna. Es decir, estate seguro de que en Cristo tú eres salvo y vas a vivir eternamente. Amén. La certeza de la salvación se obtiene por la fe y se evidencia en la realización individual y social, mis hermanos. Estas son las palabras que cito de una investigación que yo hice. La seguridad de la salvación, al igual que la justificación, es un proceso continuo que se somete a la condición de perseverancia en la fe. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy turbios. Los derechos humanos, ¿qué ha pasado con ellos? Han desaparecido, han sido pisoteados. Nuestra conciencia ha sido maltratada. El límite de nuestro cuerpo ha sido puesto en entredicho. No, tú no eres el dueño de tu cuerpo, aunque sí decimos en otras circunstancias: soy dueño de mi cuerpo, hago lo que quiero. Pero no, cuando queremos sí, cuando no queremos no. Entonces, mis hermanos, estos son tiempos turbios. ¿Hubo otros tiempos turbios? Sí. El maligno experimentó con el mal desde siempre, mis hermanos.
quiso cumplir con sus planes de conquistar el mundo que Dios creó, que Cristo creó y que es de Dios y es de Cristo, desde siempre ha tenido un único pensamiento: cómo conquistar todo el mundo de Cristo. Porque se lo quiere robar de alguna manera, si queréis, completamente a Cristo. Este es el intento desde siempre a través de los imperios de Satanás. En nuestra era reciente, esto que estamos viviendo nosotros ahora ya se experimentó. Vamos a una historia muy interesante. Síganme. Es una historia que muestra la pelea de la batalla de la fe en unas circunstancias, mis hermanos, yo creo que bastante más complicadas y difíciles que lo que nosotros vivimos hoy día. Ese libro se llama Milcaerán. ¿Alguien lo conoce? El personaje, ¿sí? ¿Lo conoces? El personaje de este libro es un señor que se llama Franz Hassel. Es un hombre extraordinario y no solamente eso, su descendencia fueron hombres extraordinarios. Yo escuché este testimonio de manera directa de su nieto, Michael Hassel, que es un doctor en historia. Otro señor Hassel, Gerhard Hassel, es uno de los mejores teólogos que hemos tenido, todos de esta familia. Pero es interesante que veamos las raíces, de dónde viene y cómo se proyecta la fe. Pues este señor Franz Hassel, a los 40 años era un pacifista, en 1939. ¿Y saben por qué? Porque él estuvo en la Primera Guerra Mundial con las juventudes alemanas al final de la Primera Guerra Mundial, en el último año. Él estuvo en esa guerra. Y entonces, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, por su experiencia, lo volvieron a llamar, aunque él tenía ya 40 años. Y ocurrieron unas cuantas historias, pero entre la Primera y Segunda Guerra Mundial ese hombre conoció a Dios. Conoció la palabra de Dios, se convirtió. No solamente que se convirtió, sino que llegó a ser el pastor de la iglesia adventista de su ciudad. Esa es su familia, tenía 3 hijos, su mujer se llamaba Helen. Pues lo llama al ejército, tiene que ir, no existía en Alemania la objeción de conciencia, así que tiene que ir a la guerra y va destinado a un lugar que tenía que ver, a una compañía que se dedicaba a construir los puentes. Pero este hombre nunca se olvidó de la Biblia, de hecho, se llevó la Biblia con él en la guerra. Y los principios de Dios le acompañaron siempre. Esas palabras que Pablo le decía a Timoteo eran principios de vida de este hombre. Así que, decisión importante. Este es el arma con el cual Franz Hassel hizo la guerra. 6 años de guerra. Pero ¿qué es lo que hay de interesante? Esto no es un arma verdadero, esto es una réplica. ¿Sabéis lo que significaba en el ejército alemán que tú dejaras o no tuvieras tu arma? Eso significaba traición, eso significaba consejo de guerra, porque tú no eras un cobarde y un traidor que no defendías a tus compañeros ni defendías a tu país. 6 años estuvo con esa arma. ¿Por qué creéis que cambió el arma? Era muy buen tirador. Y él dijo, para que no sea nunca tentado a disparar y a matar a nadie, mejor que no tenga arma. Y así hizo la guerra 6 años. Ahora, interesante es que también le protegió Dios en cuanto a eso. Este es el hombre. Aquí lo tenemos como soldado. El señor era mayor que los demás. Ahí tenemos al señor Franz. Estuvo en la guerra, pero mientras, mis hermanos, en casa pasaba algo. La buena batalla de la fe tenía dimensiones diferentes en casa y en el frente donde estaba él. En casa estaba su mujer Helen con los 3 niños. Un día
recibo una visita en casa, toc, 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 a la puerta. Señores del partido nazi haciéndole la invitación que se inscriba en el partido. La señora Helen. ¿Por qué? Porque era una influencia positiva, porque su marido había estado en la Primera y estaba en la Segunda Guerra Mundial para influir a los demás y mantener la propaganda que viene a ser manipulación. No sé si somos o hemos podido ver que estos 2 años fueron llenos de mentiras. Mentiras oficiales y mentiras legales. No sé si nos hemos dado cuenta. Yo lo digo para entender los tiempos que estamos viviendo, en lo que es el gran conflicto, mis hermanos. Pues en aquel entonces también la manipulación y la propaganda iba a base de bien. Entonces tenías que apoyar eso y si no lo apoyabas, eras traidor. Entonces aprendemos de la vida de la señora. Este es el edificio donde estaba la sede del partido nazi, creo que en Frankfurt es la ciudad, y es muy interesante que decían que había un chiste por ahí que decían los niños que las puertas de ese edificio tenía manillas solamente por fuera, porque la gente entraba y nunca salía de ahí. Pues esta señora es invitada después de un tiempo a que vaya a la sede del partido nazi. Había un problema con ella, y es que no le llegaban los cheques de pago. Recibía un sueldo la familia por el soldado que estaba en la guerra, y a ella dejó de llegarle. Pero mis hermanos, Dios, que es bueno, puso en el corazón de 2 personas mayores que lo visitara y que le entregara un dinero. Ella dijo, no lo puedo recibir porque no te lo voy a poder devolver. Ellos dijeron, a nosotros no nos hace falta, no nos hará falta. Gástalos, alimenta a tus niños. Y de eso alimentó todo el periodo que no le llegaban los cheques. Cuando va ahí ese día, hizo el siguiente plan. Sabía lo que podía haber pasado. Así que a los 3 niños les encomendó a 3 familias distintas de la iglesia sin que sepan el plan uno del otro. Solamente les dijo, si mamá no vuelve, tú te vas a la casa de tal, tú te vas a la casa de tal, tú te vas a la casa de tal, sin que supieran unos de otros, ¿vale? Hicieron ese plan. Ella se fue con la confianza en Dios. Ahora, la primera visita ya oró a Dios y pidió sabiduría. ¿Sabéis cuál fue la primera respuesta que dio cuando le dijeron que se inscribiera en el partido nazi? Porque si tú dices no, eso es muy peligroso. Entonces ella dijo, tengo que consultar con mi marido. ¿Qué les parece esta respuesta? Su marido estando perdido en la guerra ya en Rusia. Muy interesante, ¿no? Así que hay que pedir sabiduría al Señor para cualquier circunstancia. Cuando fue ahí, encontró a un señor detrás de una mesa. Le preguntó por qué no se había unido al partido, por qué. Ella dijo, pues, porque lo quería consultar con mi marido, no sé qué. Entonces el señor que eran espabilados, no, usted, tenemos aquí información muy negativa de usted. Usted no ha querido inscribirse en el partido nazi, usted no ha querido inscribirse en la Liga de las Mujeres, y usted, sus hijos, el sábado no va a la iglesia. ¿Acaso es usted judía? No, no soy judía, soy adventista y guardamos el sábado igual que los judíos. Por eso los niños no van a la escuela, porque eso dice la Biblia. ¿Es usted adventista? Entonces él cogió el teléfono, llamó a la secretaria y dijo, comprueben por favor si la señora Hassel es adventista. Estuvieron un tiempo esperando. Comprobaron eso, fíjese qué interesante. En la Alemania nazi de 1940, cuando todo se hacía con papeles, eran capaces de comprobar rápidamente si una persona era adventista o no. ¿Qué piensan usted de nuestros días? ¿Qué es lo que se puede comprobar hoy con la tecnología? Absolutamente
todo de nuestra vida, no nos equivoquemos en este punto. Absolutamente todo se registra y se sabe. Pero ser cristiano, tener fe y ser de Cristo, significa vivir incluso en tiempos así de una manera libre. Porque si no hacemos el mal, ¿de quién nos vamos a esconder? Pues la señora Helen, cuando le dijo eso, ella se esperó. Le contestaron de que sí era adventista, entonces la cara de este señor se aclaró un poco. Y aquí vamos a aprender el valor de un testimonio cristiano, mis hermanos. Porque a veces somos cristianos en la iglesia o somos cristianos en sábado. Él dijo, ¿conoce usted a los Snyder? Sí les conozco. Ellos eran los ancianos, él era el anciano que predicaba cuando no estaba su marido, Franz, en la iglesia. Pero esta gente, cuando el señor nazi se trasladó a su escalera, fueron los más hospitalarios, les invitaron a comer a casa, se portaron sumamente bien con ellos. Y ahora, gracias a eso, este señor le dijo, bueno, usted va a recibir los cheques y voy a resolver su caso, y nunca más fue llamada a ese lugar de donde no salía la gente, y ese día volvió a casa. Vino otro desafío de fe. Después de un tiempo, en una ocasión, toc, 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 insistentemente a la puerta, abre una señora, traían un niño pequeño, escóndelo porque lo están buscando para matarlo, es judío. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué hubieras hecho? Yo tengo también 3 niños. Si me pillan van a matar a mis hijos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué piensan que hizo la señora Helen? Lo cogió. ¿Vino la inspección? También. Es decir, aprendamos un principio. El Señor es posible que no nos salve del fuego, pero sí en el fuego. Amén. Así que se presentó la Gestapo. Toc, 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 toc. 2 señores de estos vestidos de negro con caras simpáticas. ¿Esconde usted aquí algún judío? Pasen ustedes y véanlo. Fíjense, sabiduría de vida nuevamente. Yo tengo que confesar que durante mucho tiempo he creído que para salvar la vida de alguien hay que mentir. Yo pensaba la vida está por encima de todo y hay que mentir para salvar a la gente. Pero me estoy dando cuenta que no hay que mentir. Hay que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo estar y actuar incluso en una circunstancia así. Entonces ellos repitieron, le he hecho una pregunta muy concreta, ¿esconde usted aquí a algún judío? Ella nuevamente, pasen ustedes y comprueben todo, mírenlo. Estos medio cabreados, por 3 veces le estoy preguntando si usted esconde aquí a algún judío. A lo cual la señora tranquila contestó, pues por la 3ª vez les digo, por favor, que pasen y lo comprueben. Entonces, como se miraron uno al otro, y está quizás un poco... y se fueron. Y el niño judío sí estaba en la casa de ellos. Aprendamos lo que es batalla de fe, mis hermanos. Batalla de fe significa ser hombre de Dios o mujer de Dios en tu tiempo y en tus circunstancias. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo en la Roma de Nerón. Hoy vivimos en el mundo de otros locos, parecidos a este otro, pero mucho más elegantes y más simpáticos. No nos engañemos, estamos en el gran conflicto. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue estas otras. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Esto creo que es muy importante también en un contexto como ahora, el de la pandemia. Mis hermanos, quiero proponeros algo. Hay que soltar la vida de nuestras manos. ¿Me escuchan lo que digo? Nuestra vida hay que soltarla de nuestra mano y deponerla
en las manos de Cristo. Amén. Eso nos permitirá vivir tranquilos, libres, en reposo sabático como el de Hebreos, en medio de una pandemia. Si me enfermo, Dios estará conmigo. Eso es lo que tiene que creer el creyente. Eso es la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Entrega tu vida a Cristo. Vamos a leer este texto porque es muy interesante y tiene que tenerlo todo creyente en su mente. Colosenses capítulo 3, versículo 3. El que llega primero lo va a leer. ¿Sí? No, Pablo me está ganando. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si hemos muerto una vez, ¿por qué vamos a temer? Es interesante lo que dice Pablo, ¿no? Dice, vosotros habéis muerto para esta vida. Vosotros vivís para la vida eterna y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Echa mano de la vida eterna. Entonces, mis hermanos, no me va a asustar una enfermedad, porque yo creo en Dios y el remedio para la enfermedad, el que tenga oídos, oiga, sigue estando en Dios, en el Dios que nos acompaña. Estos textos son muy relevantes para nosotros. Que guardes el mandamiento, le decía a Timoteo. ¿Cómo? Pues mis hermanos, sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será válido para nosotros lo que acaba de decir aquí el apóstol Pablo? Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. Hay que creer en Dios con todas las consecuencias, guardar el mandamiento. ¿Qué mandamiento tenía que guardar el señor Franz Hassel? Sobre todo, estando en la guerra, no matarás. Pero ¿cómo no voy a matar si estoy en la guerra? ¿Me van a matar ellos a mí? Pues mira que Dios te puede guardar durante 6 años en el frente con una pistola de juguete, si es que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Él estuvo recorriendo todo eso. Ocurrió algo muy interesante, mis hermanos, y digo esto para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Este señor, estudioso de la Biblia, en 1942, ¿cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? Mayo de 1945. 1942, su jefe de compañía le pregunta una noche, Franz, ¿tú qué crees? ¿Ganaremos la guerra? Él le dijo a su comandante, había una costumbre en el ejército, si era una pregunta oficial o si era una informal, porque según lo que decías te podían juzgar y condenar. Así que le dijo, le hizo una señal de que podía contestar de manera natural. Entonces él dijo, creo que Hitler perderá la guerra y Alemania no será el Tercer Reich que va a gobernar por 1000 años. ¿Qué es lo que ellos planeaban y pensaban? ¿Por qué lo dices? Porque la Biblia lo dice. Y le dio el estudio bíblico de Daniel 2. Esta es la hoja que él tenía en su Biblia, en el frente, y le dijo todas las cosas. Es original la imagen de lo que él tenía. Le dio todo el estudio de Daniel 2 y le dijo, por lo que aquí pone, no vamos a ganar la guerra y Alemania no será el Tercer Reich, no será el imperio de los 1000 años. Mis hermanos, ¿saben lo que significaba eso en aquel entonces? Traición. Traición. Se despidieron al día siguiente, lo llamó el comandante, le entró un poco el miedo porque esta vez habían otros 2 comandantes y él, y le dijo, vuelve a decirme lo que me dijiste anoche. ¿Qué hubieras hecho?
no estaba grabado en el teléfono, no tenía pruebas. Él empezó nuevamente y dio el estudio de Daniel 2 delante de los otros dos oficiales, con todos los datos, y concluyó diciendo: Alemania no ganará la guerra y el Tercer Reich no va a gobernar por 1000 años. Cuando terminó, su comandante, Mikos creo que se llamaba, preguntó a los otros dos si confirmaba los datos históricos. Esos dos oficiales habían sido profesores de historia antes de ser militares. Y le dijeron: es verdad, todo lo que ha dicho son los datos históricos. 1942. A raíz de eso, su comandante tomó decisiones contrarias a lo que era el momento, pero basadas en el hecho de que perderían la guerra. Empezó a guardar combustible para que ellos pudiesen volver cuando perdieran la guerra. Y efectivamente perdieron la guerra. Efectivamente su compañía pudo volver. Mis hermanos, ser fiel a Dios y luchar la buena batalla no es gratuito, tiene su desafío. Este es un entierro oficial de esa compañía. Las fotos son originales. El señor Frank guardaba una caja con fotos de aquel entonces, documentándolo todo. Esa compañía empezó con 1.200 personas. Se renovó por varias veces, llegando a 4.000 personas. De todos esos, ¿saben ustedes cuántos se salvaron? De 4.000, ¿cuántos sobrevivieron? 7. De esos 7, ¿cuántos no fueron heridos en los años de guerra? 3. Algunos han escuchado esta mañana. 3. Esos 3 eran Franz, su comandante, que lo creyó, y una persona más. Mis hermanos, Dios sí que está con sus hijos cuando deciden estar con Él. Volvió a casa, volvió con su familia y decidió irse a Estados Unidos, que era el país de la libertad en aquel entonces. Él cuenta la vivencia que significó ver la estatua de la libertad que se ve en la lejanía. Significaba salir de un país donde se había manifestado el terror en todas las maneras. Pero ¿saben cuál es la lección para nosotros? Parece ser que la historia se repite. Estados Unidos ha dejado de ser el país de la libertad. Europa, primer mundo, ha dejado de ser el país el mundo de las libertades, mis hermanos. Y esto nos tiene que decir algo, pero sobre todo nos tiene que hacer decidir vivir la batalla de la fe. Esa es la única que lleva a la vida eterna, mis hermanos. Esa es la única que nos lleva a poder estar en la presencia de Cristo cuando venga. De esta manera se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo: tú huye de esas cosas malas, huye de esas cosas. Pero tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No se corten en testificar de Cristo delante de quien sea y en cualquier momento. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Ojo, Dios da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Por qué mencionaría Pablo a Poncio Pilato aquí? Porque Cristo nos dio ejemplo que incluso delante de las autoridades, quienes sean, quienes fueran, hay que dar testimonio de Dios. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Amén, dijo Pablo, y amén. Mis hermanos, yo finalizo. El mundo se ha convertido o funciona como un mercadillo. Ofrece todo tipo de cosas, ofrece todo tipo de ideas y ofrece todo tipo de creencias. Para que lo que hay en el mercado llegue a ser tuyo, lo tienes que comprar, tienes que pagar un precio. No es por casualidad. Así que lo que tú crees y lo que tú eres se debe a lo que tú compras. No compremos lo que no hay que comprar. Analicemos bien los tiempos que estamos viviendo. Analicemos bien lo que es moral y lo que no es moral. Analicemos bien de dónde vienen las cosas. Analicemos quién me dice que haga eso. Y si me lo dice Nerón, no lo voy a hacer. Analicemos bien lo que Dios ha dicho. Pensemos detenidamente en las cosas. Oremos antes. Y el Señor nos dará sabiduría, incluso para sobrevivir en una guerra terrible. Pero si tú compras, tu alma se llenará de esas cosas. Hay una promesa, mis hermanos, que si una persona en el gran conflicto está por la fe, va a vencer por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así vivieron los cristianos, pero no en balde, porque el Señor promete: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Y bienaventurados seáis vosotros y todos aquellos que nos vean. Amén. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas.